Agradezco a todas las personas que ya se encuentran aquí, muy puntuales. Vamos a darle unos 2 minuticos para que se vinculen las personas que estén de pronto pendientes por llegar a casa. Em, y damos la espera en el día de hoy. Tenemos al doctor Juan Duque, médico colombiano que actualmente trabaja en la división de nefrología e hipertensión, llamada la división de Katz Family de la Universidad de Miami. El doctor Duque es internista nefrólogo y ha querido compartir con nosotros hoy un caso clínico. El doctor Carlos Orozco, nefropatólogo vinculado con biomolecular en la ciudad de Bogotá. Va a compartir esta noche con él toda la discusión clínico-patológica del caso que han preparado para nosotros. Paulita, yo creo que podemos comenzar. Doctor Juan Duque y doctor Orozco, bienvenidos. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono y por favor a las personas que se encuentran en este momento, los invitamos a anotar sus preguntas. En el momento se va a deshabilitar el chat y en el momento que los conferencistas lo consideren, se abrirá el chat o el micrófono para preguntas previo a que por favor levanten la mano. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Como siempre es un gran placer para mí poder compartir con ustedes una experiencia de aprendizaje en los casos clínico-patológicos. Quiero agradecer nuevamente a la doctora Hernández y al comité de la asociación por la invitación y quiero agradecerle especialmente al doctor Orozco por la generosidad en la ayuda de la lectura del estudio anatomopatológico. El caso de hoy es un caso muy interesante que realmente lo escogí porque estaba revisando la página de la asociación y vi las actualizaciones. Y curiosamente estaba manejando un paciente con esto en estos días y creo que es una gran oportunidad para todos nosotros esta noche. Entonces, el caso es el motivo de consulta es una paciente remitida por alteración en su función renal. Es una mujer de 65 años con antecedentes de hipotiroidismo controlado, hipertensión arterial controlada, la cual fue diagnosticada hace 5 años, y un cuadro de anemia crónica que aparentemente no se ha evaluado con detenimiento. La paciente es admitida en el servicio de urgencias después de que ella se sometió a unos exámenes de rutina con su médico internista, el cual evidenció una alteración de la función renal. La paciente en urgencias afirma que llegó de Venezuela hace un año, que confirma que su presión arterial ha sido controlada apropiadamente y niega conocimiento alguno de enfermedad renal crónica. Como les dije, la paciente vive en este momento en Miami, es original de Venezuela, es casada, tiene una historia positiva de tabaquismo, pero dejó de fumar hace relativamente un año, tiene una historia más o menos 20 paquetes año. No consume licor, no consume drogas, trabaja en una peluquería y tiene una historia familiar positiva para un paciente con enfermedad renal terminal, aparentemente a consecuencia de diabetes tipo 2. En cuanto a la revisión por sistemas, la paciente simplemente refiere que se realizó los exámenes de laboratorio porque tenía un cuadro de un mes de evolución, sintiendo más cansancio de lo normal. Básicamente lo que sentimos todos los días últimamente. Niega cambios en la alimentación, cambios en el peso, edema, cambios relacionados al patrón de orina, problemas en la respiración, cambios mucocutáneos o cualquier otro tipo de sintomatología. En cuanto a los medicamentos que esta paciente venía tomando, ella estaba tomando atenolol, estaba tomando fumarato ferroso y levotiroxina diaria. Aparentemente con este manejo antihipertensivo, que no, pues, no, evidentemente no es de primera línea, vemos que probablemente su presión arterial estaba muy bien controlada.
Cuando nosotros la vimos a la paciente en emergencias, ella tenía unos vitales dentro de rangos normales, una presión sistólica de 124 a 138 y una diastólica de 58 a 78, afebril, un patrón respiratorio normal de 17 a 20 por minuto y una frecuencia cardíaca de 76 a 86. En el examen físico realmente es una paciente sin ningún tipo de incomodidad. Lo único pertinente en el examen físico es que se ve algo pálida la paciente, pero el resto del examen físico, auscultación cardiopulmonar, es dentro de los límites normales. No tiene edema y no tiene cambios mucocutáneos. En cuanto a los laboratorios de admisión, recibimos una paciente con un cuadro con un potasio ligeramente elevado en 5.5. Vemos una paciente con un cuadro de acidosis metabólica con patrón de hipercloremia, pero sin un gap elevado, con una azotemia, con un BUN de 50 y una creatinina de 5.97, un calcio relativamente bajo, pero si lo corregimos con la anemia, con la albúmina, está dentro de parámetros normales. Vemos una paciente con una hemoglobina baja de 7.1 con un patrón normocítico y los exámenes que tenemos del perfil de hierro de emergencias es una paciente con una saturación del hierro de la transferrina del 21%. Tenemos un examen de orina en emergencias con proteinuria, un poco de isostenuria, pero una proteinuria marcada de 499 de albúmina, sin actividad celular en la orina. Tenemos una relación de proteína creatinina en orina de 24 gramos y una relación de albúmina creatinina de 7.6. Le pedimos marcadores de enfermedad renal, tener una PTH de 85, una vitamina D de 23, un fósforo elevado de 8.7, un patrón de hepatitis viral negativo, un colesterol elevado de 248 a expensas del LDL, un complemento C3 y un complemento C4 bajo consumido con un ANAS negativo y un ANCAS negativo. Le tomamos una radiografía de tórax, la cual es relativamente normal, solo muestra una mamoplastia de aumento, pero en cuanto al parénquima pulmonar se ve un parénquima sano, algo de cefalización y el patrón óseo dentro de los límites normales. Cuando realizamos el ultrasonido renal nos llamó la atención ver una paciente con unos riñones pequeños para su talla y llamaba mucho la atención la ecogenicidad de estos riñones. Como ustedes pueden ver acá, la relación con el hígado estaba bastante marcada. ¿Alguien tiene alguna idea diagnóstica? ¿Le gustaría saber si tenemos algún otro laboratorio, alguna otra información? Podemos habilitar el chat o levantar la mano. En este momento hemos habilitado el chat para que puedan hacer sus interacciones. Parece que no hay. Bueno, perfecto. No hay preguntas. Seguimos. Entonces, nosotros decidimos cuantificar la proteína en 24 horas y recibimos un valor de 14 gramos de proteinuria en rango nefrótico. Le pedimos un PLAR2 que salió negativo y le pedimos una electroforesis de proteínas en suero, en orina y fijación de estas. ¿Qué encontramos? Encontramos que en la fijación de proteínas tenemos una paciente con una alta pérdida de proteínas, especialmente albúmina. Vemos que la paciente tiene un pico monoclonal de proteína M y vemos un aumento marcado en las proteínas libres, en las inmunoglobulinas, con una relación kappa lambda realmente baja.
de 0.052. Esto nos confirma la presencia de un pico M que cumple con los criterios establecidos para mieloma múltiple, una hipoalbuminemia marcada y vemos un patrón de desbordamiento de proteínas. Cuando recibimos esto, le pedimos inmediatamente un ecocardiograma que nos reveló una fracción de eyección de 50-55% del ventrículo izquierdo, unas paredes ventriculares con una fisiología conservada, una aurícula ligeramente dilatada, pero nos llamó mucho la atención que la presión del ventrículo derecho estaba elevada entre valores de entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Tenía una insuficiencia aórtica moderada y un pequeño derrame pleural que no fue visto en la radiografía de tórax. Teniendo esto, decidimos hacer una biopsia renal, pero quiero decirles que inicialmente cuando lo debatimos entre los colegas, hubo alguna discrepancia, porque como les mostré en la ecografía renal, se mostraban unos riñones relativamente atróficos y con una ecogenicidad realmente marcada. Entonces parecía un patrón sugestivo de enfermedad renal crónica ya avanzada y poner al paciente en riesgo de una biopsia renal pues era debatible. Hicimos la biopsia renal y acá está con ustedes el doctor Carlos Orozco, al cual le agradezco mucho por su colaboración que nos va a ayudar. Buenas tardes, con muchísimo gusto, el doctor Duque, y presentar este interesante caso. En la biopsia renal de esta paciente se encontraron en total 30 glomérulos por cada nivel evaluado, 2 de ellos con esclerosis global. En los glomérulos no esclerosados vemos la imagen que tenemos en este que está en la imagen. Como ustedes ven, es un glomérulo que tiene una lesión constituida por el depósito de un material que es eosinofílico, es de aspecto hialino, que llamamos los patólogos para determinar ese color rosado que se está señalando allí. Es un material que se encuentra en las membranas, que se encuentra obliterando básicamente el capilar glomerular, ¿verdad? Este material tiene unas características tintoriales muy particulares que ya los patólogos con cierta experiencia pueden de entrada decir esto puede ser depósito de material amiloide. ¿Por qué? Porque es un material acidofílico, quiero decir, es rosado, pero no tanto como el colágeno, no tanto como la fibrina, de tal forma que esa característica y como ese brillo particular desde la hematoxilina y eosina ya nos hace sospechar que estamos ante un depósito muy probablemente de amiloide. El resto del tejido muestra túbulos con algunos cambios de atenuación del epitelio tubular, en un escaso infiltrado linfocitario intersticial, nada remarcable. La siguiente imagen corresponde a las coloraciones especiales. A la izquierda quiero que vean la imagen de la coloración de plata, Jones. La coloración de plata nos muestra, miren, esa intensidad de coloración negra es lo normal en la plata, eso que se está señalando, esa es la membrana de la cápsula de Bowman. Ese color negro es lo que marca una plata normalmente. Veamos el material que anteriormente les había señalado. En la misma plata vemos cómo exactamente allí ese material que vimos allá en la hematoxilina no marca absolutamente nada. No tiene argirofilia. Argirofilia quiere decir que tiene afinidad por la plata. No, la plata es negativa en este caso, no marca, y lo podemos comparar muy bien con la positividad marcada de las membranas basales que tenemos alrededor. A la derecha que tenemos la coloración de Paz. En este caso es importante también el siguiente hallazgo. Ahí está el material que vimos en la hematoxilina y vemos que sí, efectivamente hay algo de positividad, pero es débil. ¿Débil con respecto a qué? Dirán ustedes. Con respecto a la membrana basal que tenemos alrededor. Mire, la coloración de Paz usualmente es una coloración que marca púrpura o morados en sus características de color, y usualmente la debemos comparar siempre con la intensidad vista en la membrana basal normal. Y ahí vemos que aunque hay algo de positividad, no alcanza ese nivel de tintorial, así que es débilmente positivo. Siguiente.
Y aquí viene, digamos, una de las cosas muy interesantes en este caso, y es el estudio de inmunofluorescencia. A la izquierda vemos la inmunofluorescencia para inmunoglobulina G. Vemos una marcada positividad en IgG que compromete lo mismo, las mismas zonas estructurales del glomérulo, membrana basal, mesangio también, muy positivo. A la derecha podemos comparar con la IgM, que es prácticamente negativa en su totalidad, totalmente negativa si la comparamos con la de la izquierda, que es la IgG, repito. La siguiente, el estudio de cadenas livianas, aquellas eran las cadenas pesadas, IgG, IgM, estas son cadenas livianas, kappa y lambda. A su izquierda ven un estudio de kappa en inflorescencia, el cual es totalmente negativo, si lo contrastamos con el estudio de la cadena liviana lambda, que es bastante positivo, similar al de la IgG que vimos anteriormente. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué tenemos en conclusión en el estudio de inmunofluorescencia? Una IgG y una cadena liviana kappa positivos en la misma intensidad y en una intensidad bastante fuerte. Aquí ya empiezan, digamos, las diferencias, porque, ok, hasta ahora, ¿qué tenemos? Una imagen morfológica que nos sugiere amiloidosis, ¿y qué esperábamos encontrar? Pues lo más común que hay que esté una cadena ligera presente, más no una cadena pesada como la IgG. La siguiente. En el estudio de microscopía electrónica completamos el análisis de este caso en el sentido de que vamos a investigar, ahora sí, con ultraestructura, de qué está compuesto este material y efectivamente a una imagen no muy aumentada, unos 50.000 aumentos, vamos a encontrar un material que a este aumento nos parece algodonoso, un poco amorfo, pero si nos fijamos con cuidado, sobre todo aquí arriba a la derecha, vemos ya que existe una serie de fibrillas desordenadas que forman parte de ese material. No sabemos exactamente aquí dónde estamos, pero muy probablemente sea membrana, que están completamente reemplazadas por el material y algo de mesangio. Justamente ahí donde está la flecha, si vemos con cuidado, vemos unas fibrillas allí entrecruzadas. La siguiente. A medida que nos vamos acercando, pues vamos confirmando efectivamente que ese material corresponde a fibrillas no organizadas, no ramificadas de amiloide, las cuales, como pues sus características están descritas, son fibrillas que tienen una longitud variable, no importa la longitud, pero sí importa el diámetro. El diámetro sí está entre 7 y 12 nanómetros aproximadamente. La siguiente. Aquí vemos con más claridad. Esto que vemos arriba lineal, un poco borroso, difuso, es la membrana, lo que queda, porque realmente la membrana ha estado toda ocupada por este material. Ahí en donde está la flecha es el espacio subepitelial y ahorita donde está es el espacio subendotelial. En ambos lados hay depósitos, ¿sí? Entonces, esto es un compromiso prácticamente global de todo el espesor a nivel subendotelial, intramembranoso, subepitelial. Ahí vemos más claramente las fibrillas. Siguiente. Aquí hay dos capilares como en back to back, en el que vemos en la parte de abajo otra vez la membrana, la que está señalando efectivamente, con depósitos de fibrillas, no depósitos de fibrillas, con presencia de fibrillas en el lado subepitelial, que da un aspecto espiculado, ¿sí? Ese aspecto espiculado es muy llamativo en este caso. Y a nivel subendotelial vemos abajo cómo ese aspecto es un poco más denso, más oscuro, que a veces nos hace pensar si hay material electrodenso, inmunocomplejo o qué, pero no, realmente todo, viéndolo a mucho aumento, todo pertenece a fibrillas distribuidas al azar, no ramificadas de amiloide. La siguiente. Y aquí viene, digamos, la prueba reina en estos casos, en los cuales deben ser sometidos a la coloración de rojo Congo y al estudio de luz polarizada. La luz polarizada no es ningún misterio, simplemente un lente oscuro de un vidrio especial para polarizar que los patólogos le colocamos al microscopio entre la fuente de luz y la placa que contiene el tejido, ¿no? Entonces, lo colocamos allí, lo vamos girando un poco hasta que logremos oscuridad
y cuando eso está oscuro, ¿lo que brilla? Pues lo que está aquí birrefringiendo o brillando en el famoso color verde manzana, que es característico de la amiloidosis. Quiero aclararle que ya ese tema de que tiene que ser verde manzana está un poco revaluado. Realmente no tiene que ser color verde manzana, simplemente tiene que birrefringir, tiene que brillar como lo vemos allí. Esto por una característica particular del material amiloide. Esto es un poco más de física, pero básicamente ¿por qué birrefringe? Porque al someterlo al rayo, a rayos X o a la luz, ellos tienen un reflejo que es fijo y otro reflejo que es variable o que vibra. Entonces, al darle un poco de movimiento al rayo de luz, esto nos causa este efecto y es pues muy característico. Aquí vemos dónde está depositado ese depósito que vimos en las anteriores imágenes y confirmamos con la presencia de esa birrefringencia verde manzana que ya pues hemos aprendido desde hace mucho tiempo que es característica del amiloide. Entonces básicamente el diagnóstico en este caso es una amiloidosis renal con una característica muy, muy llamativa de presencia de cadenas de depósitos masivos de amiloide que contienen tanto cadenas pesadas como cadenas livianas, ¿sí? Esto es lo curioso y lo raro, porque usualmente, vuelvo a lo que le comenté antes, lo que esperamos encontrar usualmente en el tipo de amiloide AL es una amiloide hecho de cadena liviana, usualmente lambda. En este caso estamos viendo que hay cadenas de IgG que es pesada y cadenas livianas lambda, probablemente por una amiloidosis mixta con ambos componentes. Entonces, desde el punto de vista histopatológico, es esto lo llamativo. Había que descartar una glomerulonefritis fibrilar. Es fácilmente, morfológicamente es distinta a la fibrilla, aunque se pueden confundir un poco, pero la fibrilla de la fibrilar es mucho más ancha, alcanza los 20 nanómetros de ancho o más. Es una no birrefringe, como lo estamos viendo acá. Puede ser inclusive rojo congo positiva, pero no birrefringe. Eso es una característica también muy llamativa. La posibilidad de que existieran depósitos de monoclonales de IgG fue considerada teniendo en cuenta sobre todo esos depósitos electrodensos que vimos subendoteliales, pero realmente no. Lo que correspondía todo, absolutamente todo, era a fibrillas de amiloide depositadas en todos los compartimientos básicamente de la estructura glomerular y también se vieron a nivel de las paredes vasculares y algo en el intersticio también. Entonces, estos fueron los hallazgos histopatológicos en este caso. Muchas gracias, doctor Orozco. Entonces, teniendo los resultados de la biopsia y de la electroforesis de proteínas, consultamos al servicio de hemato-oncología, los cuales hicieron un extendido de médula ósea que mostró, en resumen, una cantidad de 43% de células plasmáticas y una gran infiltración de la médula ósea. Una citometría de flujo que mostró también células plasmáticas con abundante restricción de las cadenas ligeras lambda y positivas para marcadores diferenciales de 56. Un cariotipo normal, 46XX, acorde a la paciente, y tenemos un FISH que nos mostró básicamente una deleción del 17P positivo en el 46% de las células y una deleción 13Q positivo en el 29% de las células. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque ya sabemos que estos son marcadores de mal pronóstico en pacientes con mieloma múltiple y especialmente en pacientes con amiloidosis. ¿Qué tratamiento iniciamos en esta paciente? Iniciamos un manejo conjunto con hematología y la paciente recibió Cyborg-D, que es ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. La paciente logró una reducción plasmática muy buena. Sin embargo, tuvo un empeoramiento con el transcurso del tiempo de las cadenas libres y de la función renal y se decidió cambiar por daratumumab más Velcade
bortezomib en una dosis diferente con 3 semanas de tratamiento con 1 semana de descanso. Con el paso de los días, la paciente mostró que las cadenas no estaban completamente suprimidas, pero habían alcanzado, por decirlo de algún modo, un estadio de meseta, y se decidió cambiar el manejo y se le agregó pomalidomida. En este momento la paciente está recibiendo solo daratumumab mensual y la estamos manejando con darbepoetina para la anemia y con patiromer para el manejo de la hipercalemia. En cuanto a la VGRP, lo que les estaba diciendo es, en estos pacientes se define como una disminución en 90% de la diferencia en los niveles de cadenas ligeras libres, implicadas y no implicadas en el caso. No se necesita una nueva biopsia, sino simplemente con evaluación de la electroforesis de proteínas. En cuanto al seguimiento clínico de la paciente, esto es lo que les muestro. Teníamos inicialmente una paciente con un pico de proteína M elevado, una relación de IgG y de lambda muy alta con una relación muy baja, y que con el manejo quimioterapéutico mostró una gran respuesta negativizando el pico M y con una reducción marcada de la IgG y de las cadenas ligeras. ¿Qué hemos visto con el paso del tiempo? Hemos visto una paciente que se nos ha controlado el potasio con el patiromer, una creatinina que nos ha fluctuado. La azotemia realmente ha sido constante, pero nos ha fluctuado de 3.6 a 4.5, manteniendo una tasa de filtración glomerular por EPI de más o menos 10 a 12 milímetros. Y interesante es que vemos que la paciente se presentó con una relación de proteína creatinina en orina de 24 gramos y ha tenido una respuesta altamente efectiva, y en este momento tiene una relación de 0.87. Entonces, quiero hablarles rápidamente de amiloidosis. Como les decía el doctor Orozco, es una enfermedad primaria, es un trastorno de las células plasmáticas que se caracteriza por el depósito de proteína amiloide derivada de las cadenas ligeras y provoca una insuficiencia multiorgánica. La afectación renal por la amiloidosis es una de las más frecuentes y generalmente se presenta como proteinuria en rango nefrótico y enfermedad renal. ¿Qué es la amiloidosis como tal? Es el resultado de un plegamiento incorrecto de las proteínas y de una sobreproducción que el riñón no es capaz de manejar. Cuando tenemos esto, se producen unas fibrillas que, como lo explicó el doctor Orozco, de manera característica son positivas para rojo Congo en la inmunohistoquímica, y se han descrito alrededor de 30 tipos diferentes de amiloide. Sin embargo, para nosotros en este caso, y el que más nos interesa, es la amiloidosis primaria. Como les dijo el doctor Orozco, el subtipo más común es el de cadenas ligeras, que se presentan en el 95% de los casos, y tenemos, pero sin embargo tenemos la presentación de cadenas pesadas o la combinación de las dos. ¿Qué es lo más importante? La presentación clínica de las tres es supremamente parecida, en la cual aproximadamente el 75% de los pacientes tiene una proteinuria y más de la mitad tiene un síndrome nefrótico, pero lo importante de todo esto es reconocer que la afección cardíaca es tan común como la afección renal, y que la extensión de la enfermedad cardíaca es la que va a determinar la supervivencia del paciente, mientras que la extensión renal simplemente nos va a determinar la supervivencia del riñón. En cuanto a la epidemiología es bastante confusa y vemos incidencias completamente diferentes en Europa, en Norteamérica, y desafortunadamente no encontré ningún reporte de los países latinoamericanos. Se estima que en el Reino Unido es más o menos 1 por cada 100.000 habitantes, y es la causa de muerte en 0.58 por cada 1.000 personas. En Suecia se encontró en un reporte una incidencia de 8.29 por 1.000.000 de personas al año para amiloidosis no hereditaria, y 3.2 para la amiloidosis de tipo de cadenas ligeras.
Como les dije, la presentación clínica más común es afectar el riñón. En la presentación inicial, los pacientes tienen insuficiencia renal hasta en el 50% y del 12 al 20% tienen una injuria renal aguda, de los cuales aproximadamente el 10% se vuelven dependientes de diálisis. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Sin tratamiento, la enfermedad renal asociada progresa y los pacientes normalmente entran en estadio renal terminal. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? Entonces acá tenemos una inmunoglobulina normal y este es nuestro problema, la sobreproducción de cadenas ligeras. ¿Cuál es el mecanismo patofisiológico? Tenemos muchas ideas, muchos estudios han encontrado inflamación, problemas mitocondriales, pero realmente no tenemos claro cuál es el mecanismo del daño, de los diferentes daños renales. Lo que sabemos por estudios anteriores es que cuando le inyectábamos suero de un paciente con mieloma múltiple a ratones, estos desarrollaban exactamente las mismas lesiones que en los humanos, con amiloidosis, depósitos de cadenas ligeras, nefropatía por cilindros y daño tubular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de nuestros pacientes? Básicamente evaluamos la proteinuria, puede variar de subnefrótica a nefrótica, pero no podemos ver pacientes hasta con 30 gramos de proteinuria. Vemos cambios en la tasa de filtración glomerular, pero es importante entender que cuando el amiloide se limita solo al túbulo intersticio o a la vasculatura, la proteinuria puede ser mínimo y lo que se va a ver afectado es la tasa de filtración glomerular. Y vemos los pacientes con hipertensión arterial. Sin embargo, es poco común ver que los pacientes con amiloidosis se presenten con hipertensión descontrolada. En cuanto a las herramientas diagnósticas, vemos que hoy en día tenemos una sensibilidad y una especificidad altísima cuando combinamos la electroforesis de proteínas séricas de orina y la fijación de estas proteínas. Ahora bien, ¿qué es importante? Que la albúmina y la excreción urinaria de esta nos da una idea muy importante de qué puede estar pasando con nuestro paciente. Entonces, en esta gráfica, ¿qué vemos? El porcentaje de excreción de albúmina y la proporción de los pacientes. ¿Qué vemos? Que los pacientes con amiloidosis tienden a tener predominio de albúmina en la inmunofixación, en la fijación de proteínas, mientras que los pacientes con nefropatía por cilindro, vemos que la pérdida de albúmina es mínima y en el caso de ellos es más por proteínas de origen de las inmunoglobulinas. En cuanto al diagnóstico, tenemos la biopsia. Y como les decía el doctor Orozco, la biorefringencia es el estándar de oro histológico para el diagnóstico del amiloide. Sin embargo, necesitamos una biopsia renal en nuestros pacientes y esa es una gran pregunta que todavía no se ha podido resolver. Realmente no se necesita una biopsia renal. Como nefrólogos, lo ideal es tener una biopsia renal, pero les puedo comentar que, digamos, grupos como el de Columbia, ellos normalmente hacen una biopsia de tejido celular subcutáneo como técnica inicial de diagnóstico. ¿A qué se debe todo esto? Que muchas veces en los pacientes con amiloidosis hay una preocupación alta por el riesgo de sangrado relacionado con la biopsia. Y pues en general da pánico que nuestros pacientes después tengan complicaciones asociadas con el procedimiento y terminen perdiendo el riñón a consecuencia de la biopsia. No les quiero hablar mucho de esto. Estos son algunos de los artículos que citan las complicaciones relacionadas con sangrado en pacientes con amiloidosis. Y quiero enfocarme un poco más en cómo debemos enfocar el diagnóstico. Entonces tenemos el paciente con la sospecha, debemos evaluar la función renal, proteinuria, tasa de filtración glomerular, bueno, pedir todos los laboratorios que normalmente pedimos asociado a un electrocardiograma, un ProBNP y una troponina. Debemos analizar cualquier tipo de biopsia, puede ser de tejido celular subcutáneo para buscar la tinción de rojo Congo.
Y si estamos sospechando amiloidosis por cadenas ligeras, le pedimos la electroforesis de proteínas, un aspirado de médula ósea y estudio del aparato óseo. También debemos pedir siempre un ecocardiograma para evaluar el compromiso de esta y tener un plan a futuro. ¿Cuáles son las metas en el tratamiento de los pacientes con amiloidosis y mieloma múltiple? En el pasado esta se consideraba una enfermedad incurable. Realmente hemos visto un cambio dramático en los pacientes y los pacientes tienen ahora una sobrevida completamente diferente. El tratamiento óptimo de estos pacientes consiste en una terapia de inducción agresiva seguida por un trasplante autólogo de células madre. Esto es en el mejor de los casos. Con esto, los pacientes han mostrado una remisión prolongada sin enfermedad en un 20%. ¿Qué es importante y que quiero remarcar? Que durante las últimas décadas, en las últimas 2 décadas específicamente, hemos tenido a disposición 11 medicamentos nuevos para el manejo de esta enfermedad, lo que ha hecho que cambiemos la sobrevida de los pacientes de 29 meses, que era en 1998, a más de 8 años en la actualidad. ¿Qué medicamentos tenemos? Tenemos un arsenal supremamente amplio. Tenemos inmunomoduladores, inhibidores de las células plasmáticas. Tenemos inmunoterapia con bloqueadores del CD38 y pues los corticosteroides que siempre han sido parte fundamental del armamento. En cuanto a las metas, los tratamientos que reducen las cargas de cadenas ligeras son las únicas terapias que hoy en día han demostrado que con su actividad pueden retrasar o detener la progresión de este daño renal y evitar que el paciente desencadene una enfermedad renal terminal. La respuesta renal se caracteriza por la reducción de la proteinuria, idealmente sin deterioro de la tasa de filtración glomerular, pero esto se puede tardar meses, inclusive después de haber visto una respuesta hematológica. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que muchas veces, a pesar de la respuesta hematológica, no vemos una respuesta renal adecuada. Quiero mostrarles rápidamente unos estudios que nos muestran qué ha pasado últimamente con los pacientes con amiloidosis. Acá vemos que con el paso de los años el régimen terapéutico ha cambiado dramáticamente y estamos usando más medicamentos que incluyen el bortezomib para pacientes en inducción de células madre o en pacientes sin necesidad de trasplante hematopoyético. En cuanto a la sobrevida, vemos lo mismo, vemos con el paso de los años, la sobrevida con los pacientes con el régimen basado en bortezomib ha venido en aumento y básicamente en los pacientes con trasplante de células madre, vemos que prácticamente es perfecto. En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, tenemos muchas dudas. ¿Existe algún beneficio? ¿Mejora la sobrevida renal o del paciente si se nos presenta un paciente con injuria renal aguda? Y esto es un tema pues muy interesante porque la terapia renal debe ser una modalidad hecha para el paciente en el momento. Lo que quiero aclarar con esto es que no debemos pensar en el manejo del mieloma como tal o de la amiloidosis, sino debemos pensar es en la necesidad dialítica del paciente y la capacidad o los recursos que tenemos en cada uno de los hospitales. En cuanto a la falla renal en los pacientes con amiloidosis, esto es un estudio de la región Pacífico, de Asia-Pacífico, en la cual ellos evaluaron alrededor de 60,000 pacientes que recibieron terapia de reemplazo renal durante el periodo del estudio y más o menos 0.8% de los pacientes era secundario a amiloidosis. ¿Qué podemos ver? Que la sobrevida de estos pacientes con amiloidosis era completamente diferente a los pacientes con enfermedad renal terminal no mediada por amiloidosis. Ahora bien, en cuanto a las técnicas de diálisis, lo que les quiero hablar, las modalidades, es que tenemos algunos estudios que nos han mostrado superioridad por la hemodiálisis. Este es un estudio que fue publicado en el 2005 que compararon
el recambio plasmático, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. ¿Qué evidenciaron ellos en este estudio que fue bastante pequeño? Que la hemodiálisis prolongada con dializadores de alto flujo mostró una capacidad muy efectiva para remover cadenas ligeras y que era superior al recambio plasmático. Sin embargo, hoy en día tenemos más estudios evaluando los diferentes filtros en hemodiálisis y tenemos estudios tanto in vivo como in vitro. Este es un estudio muy interesante que mostró diferentes filtros que tenemos disponibles en el mercado y vemos cómo las características del filtro con unas capacidades de remover proteínas con pesos mayores de 45 kilodaltons, vemos cómo tienen una alta efectividad en la reducción de cadenas ligeras. En este estudio ellos usaron diferentes tipos de filtros y lo que vemos, lo que quiero mostrarles acá es, usaron un poco, obviamente esto es difícil de aplicarlo, ellos usaron un poco más aplicaron terapias de hemodiálisis prolongadas. No sé en este momento en Colombia cómo lo hacen esto acá en Estados Unidos, donde uno le diga a un enfermero que tiene una diálisis de más de 4 horas, creo que le renuncia, pero vemos acá que estos pacientes fueron sometidos a terapias bastante prolongadas, pero con una alta eficiencia en la remoción de cadenas ligeras. ¿Qué concluyeron ellos? Que los resultados de la hemodiálisis con este filtro de alto corte, que tenía un límite de más de 45 kilodaltons, era más efectivo que cualquier otro filtro. Y que típicamente se lograron tasas de aclaramiento de cadenas ligeras de más o menos de 10 a 40 milímetros por minuto, aunque con el paso del tiempo estas se enlentecían. Y más adelante les voy a explicar por qué. Básicamente lo que vemos es que con la diálisis, con el paso del tiempo, vemos una reducción en las cadenas ligeras, tanto kappa como lambda, lo cual estamos esperando. Sin embargo, la crítica de estos estudios es que si tenemos un aclaramiento en el suero, pero no en el tejido, inmediatamente termina la diálisis, tenemos un efecto rebote en estos pacientes y realmente no estamos alcanzando ningún objetivo. Este es otro artículo que fue publicado recientemente que mostró el uso de filtros PMMA y ellos probaron que no hay diferencia en la respuesta en mieloma múltiple. El número de pacientes era poco, randomizaron 2 grupos, 21 en uno que usaron este tipo de filtros y el otro fue el grupo estándar. El grupo estándar fueron hemodiálisis de 3 veces por semana, el grupo de alta intensidad fue hemodiálisis diaria. Y en el grupo estándar alternaron filtros. ¿Qué encontraron? Que no había mayor diferencia a los 3 meses en la sobrevida renal o en la sobrevida del paciente en cuanto al tratamiento. Ahora, un tema que es todavía más controversial y es el recambio plasmático. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el recambio plasmático es excelente para moléculas con alto peso molecular. Sin embargo, tenemos estudios de larga data, este es del año 88 en Italia, el cual tuvieron 2 grupos, un grupo con recambio plasmático más diálisis y el otro grupo era con diálisis peritoneal. ¿Y qué reportaron ellos? Una respuesta mucho más efectiva y duradera en los pacientes que recibieron recambio plasmático y diálisis comparado con el grupo control. En conclusión, ellos pudieron decir que, que eliminaban grandes cantidades de cadenas ligeras con un tratamiento de recambio plasmático, siendo este un manejo muy eficaz para pacientes con mieloma múltiple. Más adelante tuvimos otro estudio que también mostró básicamente lo mismo, que tenemos una gran respuesta en cuanto a la carga de cadenas ligeras en los pacientes que fueron sometidos a recambio plasmático, pero finalmente el estudio que hizo cambiar este concepto fue un estudio randomizado de Canadá que no mostró realmente gran diferencia con el paso del tiempo.
Esto es básicamente la conclusión. No había una reducción marcada y simplemente mostraron que con un intercambio plasmático de 3.5 litros se removía el 65% de las cadenas ligeras, pero esto tiene un impacto mínimo si la producción de la célula clonal no se ha controlado con quimioterapia. Gracias a esto, la Sociedad Estadounidense de Aféresis rebajó el uso del recambio plasmático en la insuficiencia renal por mieloma múltiple de una categoría 2 a una categoría 3. Y realmente vemos, hoy en día, acá vemos muy pocos nefrólogos haciendo uso de los recambios plasmáticos en los pacientes con mieloma múltiple. En cuanto al trasplante renal, bueno, esto es un tema también que ha generado mucha incertidumbre, muchas preguntas, y es un tema muy polémico. Esto se debe a que tenemos muchos temores en cuanto a la pérdida temprana del órgano trasplantado por la recurrencia de la enfermedad, por los malos resultados relacionados con el mal control de la amiloidosis extrarrenal, sin hablar de los riesgos de infección que tienen estos pacientes. Sin embargo, la supervivencia de estos pacientes con amiloidosis ha mejorado sustancialmente, como se los mostré anteriormente, con el arsenal quimioterapéutico que tenemos hoy en día a nuestra disposición, lo cual abre la puerta para que seamos más agresivos y tengamos más recursos para estos pacientes. Esta serie de casos es para mostrarles un poco qué ha pasado, qué sabemos con los pacientes que se han trasplantado con mieloma múltiple y qué vemos, que sí, tenemos recurrencia a la enfermedad, pero también tenemos una muy buena sobrevida del trasplante. Entonces, esto ya se los había dicho, la calidad de vida de los pacientes con amiloidosis y enfermedad renal es inferior a los pacientes con enfermedad renal terminal por otra causa. Y gracias a las altas respuestas farmacológicas, esto abre la puerta para estos pacientes. ¿Cuál es el problema y cuál es la crítica más grande? Es que en los centros de trasplante no tenemos criterios claros y generalizados para determinar si un paciente es candidato para el trasplante renal. ¿Ok? ¿Qué sabemos de los outcomes de estos pacientes a largo plazo? Este es un artículo que fue recientemente publicado y vemos que en una serie de 49 pacientes, 33 pacientes se sometieron inicialmente a una dosis alta de quimioterapia, después con un trasplante de células madre, y 33 pacientes fueron tratados antes del trasplante renal. 2 se sometieron al trasplante de células madre y después al trasplante renal, y en 10 no se realizó el trasplante de células madre. Lo que quiero mostrarles, la conclusión es que con el paso del tiempo, lo que estamos viendo es unos pacientes que adquieren una respuesta terapéutica muy buena y la respuesta renal, obviamente en los pacientes que alcanzan una respuesta hematológica y están libres de enfermedad, tienen una mayor sobrevida del riñón. Esto es la supervivencia global del injerto en pacientes con amiloide y la sobrevida del paciente. Entonces, como vemos, la diferencia por periodos por años, vemos que desde el 2007 al 2017 vemos una mejoría en la sobrevida de los pacientes, pero importante es que cuando evaluamos el trasplante renal, no vemos nada diferente. Vemos una mejoría significativa. Este es también una recolección de un metaanálisis de los pacientes para evaluar la sobrevida y vemos que a 5 años la sobrevida ha sido bastante buena en los centros que lo han venido aplicando con rigor. ¿Cuáles son los criterios de nuestro centro de trasplante? Nosotros tenemos un criterio: el paciente tiene que estar en remisión por mínimo 2 años. Idealmente tenemos el paciente que, o sea, en el escenario ideal sería un donante vivo que haya donado la médula ósea, es el candidato de elección y así se ha hecho acá en nuestra institución. No tenemos realmente cambios en el manejo de la inmunosupresión ni la inducción de los pacientes. Si el paciente necesita inhibidores de CD38 como daratumumab, simplemente se le hace un ajuste en el manejo con tacrolimus y con micofenolato.
y se mantiene una evaluación frecuente de las cadenas ligeras. Con esto termino. Quiero saber, aprender un poco de cómo lo están manejando ustedes en Colombia, cuál ha sido la experiencia de ustedes, si tienen manejos de elección en cuanto a recambio plasmático, en cuanto al manejo de diálisis, si ustedes están teniendo una relación estrecha con los hematoncólogos en este tipo de pacientes con paraproteinemias, o cuál es el manejo que se les está dando. Muchas gracias, Juan, por la presentación tan completa. Definitivamente nos has dado una oportunidad inmensa de entrar en este mundo de las amiloidosis. Y adicionalmente, pues como lo has dicho tú claramente, creo que has dicho algo clave ahora, y es que definitivamente necesitamos, uno ve eso, y un manejo interdisciplinar con hemato-oncología. Voy a empezar a comentarte algunas de las preguntas que tenemos acá en el chat, e invito a las personas que se encuentran en la audiencia a que levanten su mano si quieren compartir su experiencia, o que nos cuenten si están haciendo recambios plasmáticos, etcétera. La primera pregunta es del doctor Gustavo Aroca. ¿Cuál es la sobrevida actual en Estados Unidos a los 2 años en un caso como este, Juan? Bueno, buenas noches, doctora Aroca. Bueno, la sobrevida es excelente. Estamos teniendo una sobrevida de más o menos 9, 10 años en estos pacientes sin diálisis. Esta paciente específicamente llevamos con ella 2 años y ella ha tenido una tasa de filtración glomerular de aproximadamente de 10 a 12. Y ella no ha tenido ningún síntoma urémico, se ha mantenido supremamente bien, le controlamos el potasio con el patíromer y ha tenido una sobrevida excelente, está con las cadenas ligeras controladas, tolerando la quimioterapia, entonces con ella no hemos tenido ningún problema. En cuanto a los pacientes en general, sin enfermedad renal o con enfermedad renal leve o moderada, la sobrevida es excelente, y en los pacientes en hemodiálisis sí es menor, pero estamos avanzando en nuestra institución con más trasplantes cada día. Súper, súper, nada, bien, bien impresionante la experiencia. Me llamó la atención que decías algo bien importante, y es que el 50% debutan con fallo renal agudo, pero solamente un 10% terminan en enfermedad renal en diálisis. Y creo que esto es definitivamente un aprendizaje importante, porque pues probablemente tenemos en nuestra cabeza muchos que la amiloidosis es como ya insalvable a nivel renal, y claramente vemos aquí una gran puerta. Claramente veo que definitivamente dada por un trabajo muy, muy importante de la mano con los hematoncólogos, y adicionalmente viendo la gran posibilidad del trasplante para estos pacientes. El doctor Rosselli nos dice, la diálisis de alto flujo inicialmente le hubiese servido para disminuir las cadenas livianas. ¿Qué opinas, Juan? Bueno, este es un tema muy controversial. Nosotros realmente en esta paciente ya no tenía ninguna indicación de diálisis, pero sí contemplamos el recambio plasmático. Sin embargo, los oncólogos en este momento son muy rígidos en cuanto a eso. Sabemos que es una tendencia que viene promocionando el equipo de Mayo Clinic de hacer recambios plasmáticos, pero los oncólogos ven una respuesta masiva con los agentes basados en bortezomib, y ellos le dicen a uno, espérese, deme unos días y va a ver cómo las cadenas ligeras van a caer en una semana. Y en este caso lo vimos perfectamente, la proteína M bajó, está en 0 en este momento, y las cadenas ligeras se normalizaron. Entonces es una pregunta muy buena, y por eso como que quise transmitir ese mensaje. La diálisis como tal la debemos asumir cuando el paciente requiere diálisis. Idealmente, si requiere diálisis, mejor hacerlo con hemodiálisis. Si tenemos filtros
de alta eficiencia, todavía mejor, pero la respuesta farmacológica nos está dando lecciones y creo que debemos seguir mirando esto. Vale, muchas gracias, Juan. Bueno, otra pregunta aquí interesante del doctor Conde. Dice, ¿la biopsia renal para diagnóstico no es importante o no es importante para el pronóstico? Bueno, no, la biopsia, cualquier tipo de biopsia es importante para la confirmación. No necesitamos, para hacer un diagnóstico de amiloidosis renal, no necesitamos una biopsia renal. Esa es la respuesta. Sin embargo, como nefrólogos siempre queremos ver la biopsia renal, ver cuál es la reserva renal funcional y ver qué pronóstico podemos tener con estos pacientes, ¿no? Si es un paciente que tiene una arquitectura renal perfecta, no tiene fibrosis intersticial, y podemos ver que se va a beneficiar de los manejos más agresivos, pues lo hacemos. Sin embargo, el riesgo de sangrado es alto y tenemos que asumir eso. Por eso instituciones como la Universidad de Columbia, ellos inicialmente hacen el abordaje con una biopsia de tejido celular subcutáneo de abdomen. Y teniendo la electroforesis de proteínas y la inmunofijación, tenemos una sensibilidad y una especificidad altísima. Entonces, simplemente podemos ver con marcadores proteicos y con esto es la respuesta terapéutica. Una cosita Perfecto. adicional, perdón, con respecto a la biopsia, pues obviamente soy patólogo y defiendo la biopsia, por supuesto, pero adicionalmente, pues obviamente vamos desde el punto de vista histopatológico, a mostrar qué está pasando con el riñón, como dice el doctor Duque, en qué estado está, qué tanta esclerosis, qué tanta cronicidad hay, etcétera. Pero también se vuelve importante en aquellos casos de los tipos raros de amiloide y es importante pues saber que a pesar de que un porcentaje muy alto son el tipo tradicional de AL que encontramos, pues en algunos casos muy complejos pueden ser otros tipos y en estos casos no solo pues estaremos diciendo los patólogos es una amiloidosis renal, sino ir un poco más allá. Obviamente necesitamos espectrometría de masa o estudio de disección láser, que no contamos con ellos acá, pero es posible llegar hasta allá y ayudar también en ese aspecto. Inclusive he tenido casos en los cuales nefrólogos muy acuciosos, recuerdo un caso de un colega justamente como de 60 años con una amiloidosis en la clínica Chayo con compromiso cardíaco, etcétera, no le salió rojo Congo, no le salió material en la biopsia endomiocárdica, no le salió en la biopsia intestinal ni en la grasa subcutánea, y a pesar de que no tenía un compromiso renal evidente clínico en ese momento, la nefróloga dijo, tomemos una biopsia renal, y como el doctor Duque aclaró hace un rato, los depósitos los encontré en las paredes de vasos y en el intersticio más que en el mesangio. Entonces aquí realmente la biopsia sirvió como un apoyo diagnóstico muy importante. Y como usted dice, doctor Orozco, yo estoy completamente de acuerdo y como lo expresé inicialmente, este caso con la imagen inicial del ultrasonido, al ver esos riñones atróficos y altamente ecogénicos, nefrólogos de gran experiencia acá de mi grupo en enfermedades glomerulares, inicialmente me dijeron, no, ya eso es enfermedad renal avanzada, dejémoslo progresar, démosle quimioterapia, pero no, o sea, no busquemos lo que no se nos ha perdido. A pesar de eso, biopsiamos a la paciente y hoy en día está libre de terapia de reemplazo renal y bastante estable. Gracias, Juan. Y gracias, doctor Orozco. Nos dice el doctor Germán Muñoz, era llamativo que esta paciente tenía una eco renal sugestiva de cronicidad y la biopsia renal no evidenció cronicidad. ¿Qué Eh, opina? de acuerdo. Desafortunadamente la ecogenicidad no es altamente sensible para el diagnóstico de enfermedad renal crónica. En estos pacientes yo creo que se beneficiarían de, mm, de elastografía renal por ultrasonido para saber la viabilidad renal. Desafortunadamente no lo hacemos por rutina, pero creo que en estos casos de confusión valdría mucho la pena, pero es una gran pregunta. También fue la pregunta que tuvimos nosotros. ¿De qué prueba has dicho? Perdóname, Juan, no te... Elastografía renal por Ah, la ultrasonido. elastografía.
Ajá. Lo Vale. que normalmente la elastografía se hace más a nivel de hígado, en los pacientes cirróticos para ver la cantidad de fibrosis, pero últimamente hemos visto estudios de elastografía renal en pacientes y que se ha comparado con biopsia renal y es bastante eficiente. No sé si alguien en la audiencia tenga algo de experiencia o haya trabajado con algún radiólogo que haga esto, porque la verdad, no. Veo que nadie alza la mano. Bueno, yo querría felicitaciones inmensas por parte pues, de varias personas de la audiencia. Juan, invitado por favor a ser parte. Vemos la vez pasada también nos presentaste un caso súper interesante con nefrología. Creo que para la Asociación Colombiana de Nefrología, para Colombia, para nosotros es muy importante, sería muy importante contar contigo. Una invitación a todos los nefrólogos que les llame la atención este tema por parte de la Asociación Colombiana de Nefrología, con el doctor Aroca en su cabeza. La idea es que podamos formar un comité de onconefrología. Definitivamente está claro que tenemos mucho que ofrecerles a nuestros pacientes. Yo creo que Juan dice algo y es ver cómo hoy los pacientes tienen otro futuro y yo pienso que nosotros no podemos estar lejos de eso, a pesar de que ya Colombia no es... Perdón, lo siento. Ya Colombia dejó de ser un país, pienso yo, subdesarrollado para hoy en día, disculpen, para hoy en día pues ser un país que tiene múltiples posibilidades y que creo que nosotros tenemos todos una responsabilidad para poder ofrecer estas mismas posibilidades a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos por hacer parte, por estar aquí en estas jornadas, ya que, además en este momento que estamos viviendo. No sé, algún comentario por parte de la audiencia, invitado a que abra el micrófono, el doctor Duque, el doctor Orozco, el doctor Aroca. Bueno, yo agradecerles a ustedes por esta invitación, por permitirme extender un poco el conocimiento de lo que vemos acá día a día y especialmente para mí también es un aprendizaje ver las experiencias de mis colegas en Colombia. Acá siempre estoy dispuesto a aportar mi granito de arena con la asociación y bueno, seguir con estas jornadas académicas que lo único que hacen es beneficiarnos mutuamente. Perfecto, muchas gracias. Los esperamos en 2 semanas, el próximo jueves. Les estaremos enviando el próximo caso clínico y buenas noches para todos. Muchas gracias.